Ahora vamos a ver el tema del día a día de los recursos humanos. Ya estamos aterrizando en el tema de lo que hacen o deberían hacer los departamentos de recursos humanos. Quiero aclarar que lo que ven enfrente es lo que tradicionalmente hacían. Ya ha sufrido una modificación, transformación de lo que significa la administración de recursos humanos con lo que significa el departamento del bienestar de las personas. Hay una empresa en Nicaragua que se llama que tiene un departamento que se llama el Departamento de la Felicidad. Y es que el dueño sufrió una transformación en la manera de ver los negocios importantes a través de un curso con el Pacific Institute, que recuérdenme que les voy a recomendar ese instituto. Y a raíz de eso en Nicaragua, para que en Nicaragua exista un departamento de la felicidad, eh, que habla pues, de la manera revolucionaria de ver los recursos humanos, para mí es importante porque se supone que aquí vienen las cosas de último, ¿no? Pero en este caso él es un pionero, así que vale la pena estudiar ese fenómeno. Ahora, ¿qué hacen los departamentos de recursos humanos y por qué? ¿De dónde viene cada cosa? Em, Número uno, estudio del mercado de trabajo. Yo tengo un estudio que hice yo sobre y necesito que me pongan atención ahorita sobre la disonancia que existe entre lo que tiene el mercado laboral, o sea, lo que tienen las empresas, lo que ofrecen, o sea, los puestos que necesitan llenar, y por otro lado, lo que estudiaron los profesionales. Y es que tenemos dos tipos de clientes. Para una universidad existen dos clientes. Para un mismo alumno, dos clientes. El cliente directo es el alumno que estudió la carrera. El cliente secundario, el cliente indirecto, es la empresa que le va a dar trabajo a esta persona. ¿Qué sucede? Sucede que existe una disparidad porque el mercado laboral, las empresas tienen necesidades muy particulares. Eh, Sin embargo, la masa de estudiantes quiere estudiar algo diferente. ¿Por qué? Porque seguimos culturalmente atados a que ser abogado es honorable, eh, que tener un abogado en la familia, que médico, que no sé qué. Pero, a ver, yo les hago una pregunta. Realmente, y esto es lo que produce Nicaragua, ¿realmente necesitamos 1.800 nuevos abogados todos los años? Yo creo que no, pero a lo mejor sí, pero yo veo que la mayoría de los abogados están haciendo otra cosa, haciendo lo que pasó en Argentina, que tenés abogados manejando taxi, ¿verdad? Que no creo que hayan estudiado para eso, pero sin embargo, ¿qué sucede cuando una persona no ejerce su carrera? Pues da un poquito de frustración y de desánimo sobre no poder realizarse como profesional. Pero es que simplemente, es que lo que no hemos entendido es que existe, y cuando nos veamos, por favor, acuérdenme de enseñarles el estudio, que dice, y es que el tema es que, y esto es parte fundamental, o voy a grabarlo en video entonces para que vean el estudio, pero es el tema de recursos humanos en Nicaragua. O sea, el tema de recursos humanos en Nicaragua lo tienen que ver ustedes. Eh, Porque bueno, aparte de que este es un posgrado es de nivel internacional, pero necesitamos estudiar el tema local porque estamos aquí, ¿no? Entonces existe una disparidad en el sentido de que las empresas quieren ingenieros de logística, por ejemplo, pero lo que tenés un montón de abogados. Y por ejemplo, arquitectos que no están ejerciendo de arquitectos, sino son tan de maestro de obra, porque lo que producen las universidades responden al mercado de los alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Que el alumno tiene la ilusión de ser un administrador de empresa, la ilusión de ser un doctor, la ilusión de ser un médico, la ilusión, pero ¿qué es lo que necesitan las empresas en Nicaragua? Esa es otra cosa. No necesariamente es lo mismo. Entonces, son dos mercados muy diferentes. El mercado de la educación, de lo que quiere el cliente directo, y el mercado laboral, donde están las industrias que requieren cosas muy diferentes. La labor de los organismos multilaterales, de los gobiernos y de las instituciones y de las cámaras de industria, cámara de comercio, debería ser cómo acercar las posiciones entre lo que demanda el mundo laboral, o sea, las empresas, y en lo que ofrecen las universidades. Ya lo van a ver más adelante el tema. Reclutamiento y selección.
que es, a ver, reclutamiento, solo veamos la palabra, parece que están reclutando para la guerra, ¿verdad? Selección. Esto, de hecho, tiene su origen en el tema. Recuerden que al principio de la revolución industrial, si no tenías fuerza, no tenías estamina, fuerza y aguante, no podías trabajar horas tan largas y jornadas tan cansadas. Y entonces hacían una selección visual. Si lo veían fuerte, lo conservaban. Igual cuando hacían, no sé si han visto películas donde hay intercambio de dinero por esclavos, y lo que hacen es ver si el esclavo está sano, si es fuerte, si puede aguantar trabajo manual, trabajo físico, y así hacían una el reclutamiento. Me recuerda a mí los ejércitos para la guerra, y selección me recuerda el tema de esclavos. Entonces no me gusta ni la palabra de reclutamiento de selección, porque tienen connotaciones para mí negativas, pero es que las palabras tienen mucho que ver con la filosofía, ¿no? Ahora, ¿qué más qué más tiene que ver con el Departamento de Recursos Humanos tradicional? Eh, Investigación de salarios y prestaciones. De nuevo, aquí no hay investigación de salarios y prestaciones. Eh, las empresas terminan haciendo lo que el mercado más o menos les indica, en el sentido de que un gerente intermedio no gana entre 1.800 y $2.500, una cosa así, ¿verdad? Pero eso es muy subjetivo, no hay suficientes datos. ¿Y de dónde podríamos sacar estos datos? Pues del INSS y de la DGI, o sea, del Instituto de Seguridad Social y del instituto que regula los impuestos. Pero si ustedes saben que el sector formal es muy pequeñito, o sea, son muy pocas las personas que están registradas en el INSS, y son muy pocas las personas que pagan impuestos. Pero digamos que hubiera una buena representatividad y que reportaran el salario total, entonces sí se podría hacer un estudio en esas bases de datos sobre cuánto gana la gente y en qué posiciones, ¿verdad? Pero como no hay mucha representatividad, o sea, el sector informal en este país es muy grande, es difícil usar eso como un punto de referencia, pero es algo, ¿no? Sí, lo que sucede es que no hay, a lo mejor en el Instituto de Censos y de Estadísticas podemos encontrar algo al respecto, pero lo que terminan haciendo las empresas es con su propia experiencia y la estructura de salarios que tienen actualmente, porque no vas a contratar a un vendedor ahorita que gane más que el gerente de ventas, o sea, a menos que se ganen las comisiones. Pero bueno, relaciones con los sindicatos. Los sindicatos tuvieron una labor, un rol muy importante en el desarrollo de las relaciones con las empresas, con los dueños de las empresas, porque se veían al inicio de la revolución industrial como contrapuestos, como enemigos, como estar al otro lado de la acera. O sea, estaba la gerencia y los dueños, y estaban los empleados, que había que tener cuidado con ellos, y los empleados solo servían para hacer ciertas cosas y no eran seres humanos, y entonces había un antagonismo, y empieza a ver las necesidades de la representatividad, porque empleados tan pobres no tenían voz ni voto ni podían causar modificaciones en las políticas laborales. Entonces logran, como todo en la vida, el ser humano siempre logra buscar una manera de hacerse sentir, y se organizan en sindicatos a través de una representatividad, en el cual los secretarios generales o el presidente del Union en Estados Unidos logra tener una conversación con mucho más fuerza con la administración y los dueños que si fuera individualmente cada empleado. Y así es donde se empiezan a conseguir beneficios interesantes para los empleados, salud y eso, y logran bueno, condiciones, horas, las edades que no fueran menores de edad, el máximo número de horas al día, o sea, empieza a humanizarse el tema, pero no porque las empresas estuvieran convencidas de que eso era importante, sino porque la fuerza del sindicato, un sindicato podía cerrar a una empresa en cualquier día. Simplemente los trabajadores decían: no trabajamos hoy, liderados por el sindicato, y hacían que un día de ventas, que es un montón de dinero para ciertas empresas, pues lo perdieran. Entonces, pero siempre con la visión de antagonismo, o sea, de los enemigos empleados y los enemigos empresarios. Esto ha cambiado muchísimo porque las leyes internacionales del trabajo y de los derechos humanos y todo eso ha logrado crear ciertas condiciones para que los empleados sean vistos por lo menos de una manera humana, ¿verdad? Ni siquiera decir
lo óptimo, que es lo que hemos hablado sobre la motivación, la realización, todo eso, que es lo que debería de predominar. Pero digamos que por lo menos se lograron las cosas básicas, ¿no? Hoy hay otros temas como certificaciones de calidad que ya vamos a ver cómo obligan a que haya cierto trato a los empleados de una manera mucho más humana que como se ha hecho tradicionalmente. Relaciones con entidades de formación profesional. Esto es lo que les venía diciendo. Lo óptimo es, y el plan que tengo yo, por ejemplo, es con Kaiser, es reunirme con las cámaras cuando se vuelva a saber cómo queda ordenado el país en ese tema, pero las cámaras gremiales y decir, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Y tratar de convencer al mercado de los alumnos de que escojan las carreras que sí les van a dar trabajo y que no se vayan por las tradicionales porque son las populares, entre comillas. Entonces, no ha habido acercamiento de la oferta de formación profesional con la oferta de las plazas que necesitan las empresas llenar. ¿Verdad? El ejemplo tradicional es el tema de ventas, no tradicional, perdón, el emblemático diría yo, porque yo he notado de que las empresas necesitan a personas entrenadas en el punto de vista de servicio al cliente y ventas, y lo que tenemos es que sale mucha gente con un máster en marketing y no saben vender, porque la profesión del vendedor ha sido vista con malos ojos, porque en algún momento nos ha tocado algún vendedor necio, insistente y terrible, y en Estados Unidos es común el tema del vendedor de automóviles usados, donde no gozan de muy buena reputación porque se supone pues que lo que ha sucedido es que ha habido abuso, pero por parte de los vendedores, pero eso no tiene que condicionarnos a que todos los vendedores son malos. Pero, por ejemplo, estamos en una fiesta en Nueva York y si alguien te pregunta qué haces, pues queda mucho más elegante actualmente, aunque es equivocado, decir me gradué de marketing y publicidad, que decir soy un vendedor. Pero realmente el mundo entero carece de buenos vendedores y todo se mueve a través de alguien que vendió algo, todo absolutamente. No habría trabajo para los gerentes, ni trabajo para los financieros, ni para nadie si no hubiera un vendedor que anda buscando cómo intercambiar los servicios y productos por dinero. Ahora, ¿qué sucede entonces? Las empresas dicen, yo tengo aquí gente que viene con un máster en marketing y no sabe vender, entonces las empresas tienen que invertir para enseñarles a vender. Y eso solamente para enseñarles a vender en términos generales. Luego tiene que hacer una inversión en enseñarles a vender el tipo de producto o servicio que tienen. Entonces, eso es únicamente un ejemplo de lo que tiene, de la brecha que hay y entre los que se gradúan con carreras específicas y el mercado laboral y el acercamiento con las universidades, que eso debe existir, debe ser un foro continuo y de una relación fluida para que se vayan acercando las posiciones. De hecho, para que estemos claros, realmente en Nicaragua, según estudios del Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, necesita mucho más educación técnica, gremial o técnica sectorial que universitaria. O sea, universitarios no son tan necesarios en Nicaragua como puede ser técnicos en manufactura de productos lácteos, madera mueble, carne, de las industrias, o sea, temas técnicos de las industrias, están, o sea, se necesita más. Lo que pasa es que el tema del estatus y la parte psicológica de alguien que se gradúa de una carrera técnica, dicen pues no es universitario, como que si el universitario fuera algo más allá y mejor que una educación técnica. Bueno, les recuerdo, los que no sepan, que con fontanero en Alemania ganan muchísimo dinero porque la gente no lo quiere hacer. Ahora, ser un fontanero en Alemania no es tan fácil, créanme que tienen que estudiar muchísimo. El tema es que la gente comprenda y se sienta cómoda con que soy un técnico en refrigeración, por ejemplo, que no ganan tan mal, no ganan tan mal. Están mejor que la gente, que muchos que tienen carrera. Ya está sucediendo en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacer para venderle la idea? Como recursos humanos necesitamos saber cómo venderle la idea a la gente de que es noble y que es honorable estudiar una carrera técnica. Es un tema de convencimiento y de educación, pero afecta el tema de recursos humanos, porque a la hora de recibir currículum, recibí arquitecto, ingeniero, abogado, y las carreras no han cambiado, y el mundo ha cambiado, y la oferta académica no. El tema de legislación laboral. Hay dos realmente que necesita uno estar al tanto aquí en Nicaragua, que será el Código Laboral, que de hecho, dicho sea de paso, es un código bastante noble pro de los trabajadores,
sin mermar los derechos y la situación económica de las empresas. Entonces considero que hay que analizarlo de esa manera porque conozco empresarios extranjeros que dicen que es muy buena nuestra ley laboral. O sea, hay muchos beneficios como el 13º mes, no todos los países lo tienen, vacaciones pagadas, no todos lo tienen, la indemnización, no todos lo tienen. Es un tema de aquí. Otro código laboral que es la ley orgánica del Seguro Social, también hay que conocerla bien, especialmente cuando pueden haber modificaciones en el futuro, como hemos visto esos intentos de últimamente, que son necesarias las modificaciones, pero debemos de, como Departamento de Recursos Humanos, de analizar el posible impacto que puede tener en los gastos de la empresa, ¿verdad? Ese tipo de cosas y probablemente se pueden dar despidos, ¿verdad? Porque, o sea, eh, no, en inglés se dice there's no free lunch, no hay almuerzo gratis, quiere decir que si tenés que gastar más por persona en el seguro social, en la parte digamos, no laboral, sino empresarial, en la parte patronal, perdón, si vas a tener que ahorrarlo de alguna manera y puede ser que tengas que ahorrarlo a través del despido. Entonces hay un despido de alguien, ¿no? Entonces hay un sentido un poco perverso, sin ser intencional, de que en economía, solo para que los que no saben, se llaman incentivos perversos, no porque haya una perversidad detrás de eso de alguien con intencionalidad de hacer algún daño, sino que se llaman incentivos perversos de que hay algo en el sistema de incentivos que logra efectos negativos. En el caso de subir, por ejemplo, las cotizaciones por parte, digamos, patronal hacia el Seguro Social, lo que hace es que alguien tenga que ahorrar corriendo a alguien y entonces sufren, mejoran tal vez, al final de cuentas no lograste nada, ¿no? Eh, Luego, análisis y descripción de puestos. Esto puede ser algo que nos amarre demasiado porque descripción de puestos es un tema cuando existe una organización muy estructurada y es verdad que hay que tener una buena descripción de puestos, pero les recuerdo que la gente al final de cuentas se acomoda y los jefes lo permiten en donde son más productivos. Eh, donde se sienten mejor, o sea, y que a veces terminan haciendo algo que no tiene nada que ver con su puesto, con su descripción de puesto, ¿no? Eh, la evaluación de puesto, la capacitación, bueno, este es un tema como se dice popularmente, al perro más flaco se le pegan las pulgas, y es que el presupuesto de capacitación es el primero que se corta cuando hay problemas de gasto. ¿Por qué? Porque no se ha entendido la importancia de la capacitación. Y que no le pongamos capacitación, tenemos que poner plan de desarrollo personal. Bueno, es un tema que ahorita, por ejemplo, con la crisis que hay, yo me reuní con la Junta Directiva de la Asociación de Recursos Humanos de Nicaragua y me dijeron que lo primero que cortaron las empresas fue el presupuesto de capacitación. Luego de la evaluación del desempeño, es bueno ver que tan bien estás trabajando, pero es un poco difícil de medir, a menos que sea un puesto como de ventas, que es muy fácil ver si llegaste a la meta o si no llegaste o si la sobrepasaste. Entonces es una manera de medirlo. Ahora, se me hace un poco más difícil medir a un director financiero porque la verdad es que si están a tiempo los estados financieros, los balances, estado de resultados, etcétera, pues, y si hay un análisis, aunque sea digamos, primario y rudimentario, pues se considera que hacen un buen trabajo. Yo diría yo me diría incluso temas de maneras innovadoras de hacer relaciones entre los números de un balance o un estado de resultados. Pero es muy poco lo que puedo decir pues yo por lo menos. Entonces, evaluar el desempeño de algún puesto a veces es difícil de medir, si no es, porque no todos son cuantificables. Plan de vida y carrera, gracias a Dios, eso está ahí, ¿verdad? Eso es cada vez más importante, porque ojalá el plan de vida y carrera tenga una relación cercana con el plan de estratégico de la empresa, ¿verdad? Plan de prestaciones sociales, política salarial, higiene y seguridad. Viene a entrar con el tema de las certificaciones, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura, de fair trade, en donde ciertos países no te van a comprar un producto que fue manufacturado usando, por ejemplo, mano de obra infantil, ¿verdad? Entonces eso te obliga
a ir mejorando todos los temas, porque esa certificación de calidad, entre comillas, también lleva un componente de trato al ser humano, porque si estás haciendo blue jeans a base de la explotación de personas en lugares infrahumanos, donde no pueden ni respirar por el calor, y que hay empresas así, eh, y comprar eso en Nueva York, un blue jeans de eso, pues no es fair trade, no es correcto, con lo cual tiene que haber pues un sistema de certificaciones que no solo vean la calidad, como las ISO 22000, las buenas prácticas, todas esas, HACCP, que incluyen ahora todo el tema de recursos humanos que antes no lo hacían. Entonces, bueno, esto es el quehacer más o menos de los departamentos tradicionales de recursos humanos, y lo que vamos a ver más adelante, no solo lo tradicional, pero también, cuando digo tradicional, es lo que se hace principalmente en Nicaragua. Y lo que yo voy a ofrecerles es una alternativa de visión y de tareas y planes un poco diferentes, o que suman, complementan lo que están viendo ahí enfrente.